Calispera. Hoy es 15 de junio de 2020. En un video anterior, hablando del cinismo, arriesgué muy generalmente algunas definiciones de las implicaciones de esta escuela filosófica y sobre todo hablé de distintas maneras de entender al amo. En ningún lugar uno puede dar realmente definiciones acabadas. En ninguna parte uno puede decirlo todo sobre algo y por eso toda definición no son sino acercamientos desde alguna óptica, desde alguna esquina y siempre son sugerencias de interpretación. Sé que muchos pudieran reprocharme, escuchando el video anterior, que en algunos momentos di alguna definición de amo ingenua o caricaturesca. El amo entendido y el poder entendido solamente como vertical, de arriba a abajo, encarnado en una institución o en un lugar de poder conocido como el rey o el esclavista. Pudiera también reprochárseme el hecho de que desconozco, por ejemplo, todas las teorías de la politología y la sociología del poder que se han dado luego de la época clásica y que, por ejemplo, tienen su cumbre en las lecciones de Michel Foucault. Quiero decir que tengo claras estas definiciones, que las he estudiado y que no las desconozco. De hecho, cuando en el video anterior hablé de Nelson Goodman, dije que el amo hace mundo o es siempre una sugerencia de mundo posible. Entonces el amo no es solamente un subyugador, un esclavista, una persona hostil o solamente una presidencia o un rey. El amo y el poder también son posibilidad de ser, de existir, de decirse, de comunicar y de obtener ciertas relaciones. No desconozco el asunto de la microfísica del poder, en donde básicamente el poder no es un asunto vertical, sino que allí donde se encuentran dos seres humanos que habitan alguna sociedad y que desde luego son fundados por el lenguaje, pues en ese tope, en ese encuentro, se generará siempre una relación de poder. Sí dije en el video anterior que el poder es un asunto estructural humano. Es decir, no creo que estuviera hablando solamente de una definición o ingenua o caricaturesca del poder. Sin embargo, sí me refería a esa definición de categorías de hostilidad, de esclavista, de deseo de obsecuencia, porque estoy tratando de esclarecer un poco la definición de amo que va a presentar el cinismo, que básicamente es el encuentro con el rey Alejandro Magno, y con los tiranos. El cinismo sí habla de tiranía. Voy a dedicaré entonces este video a hablar de la petición de buen amo que hace el cinismo. Porque el cinismo como escuela pide un buen amo para la civilización. El cinismo tiene unos ideales éticos, es decir, una noción de virtud o de arete. Esto quiere decir que también el cinismo es una moralización de la vida, una deontología, aun cuando el cinismo quizás en su forma de expresarse lo ignora. Él cree que su petición no es una moralización, pero si la virtud del cínico es obrar conforme con la natura, y nos ponemos a examinar la definición de natura que quizás tengan los cínicos, nos daremos cuenta de que la natura es una invención cínica y una interpretación cínica también. En este sentido, la interpretación de virtud que tiene el cinismo es también una moralización de la vida y de las pasiones humanas, aunque el mismo cinismo lo desconoce. El cinismo, lo dije la vez pasada, es una interpretación de un Sócrates despojado de su metafísica y despojado de su seriedad. El Sócrates maníaco, con el que Platón acusa a los cínicos o describe a los cínicos, según Diógenes Laercio en su libro Vidas de los filósofos más ilustres, en el capítulo 6, que está completamente dedicado al cinismo y que les recomiendo para que entiendan de dónde saco toda la información básicamente, bueno, aunque no solo de ahí, pero es básicamente ese libro. El
El Sócrates maniático es un Sócrates materialista que no está pensando constantemente en un ir más allá de lo material para llegar a lo eterno, sino que es un Sócrates que en el aquí y en la ahora encuentra su virtud en la risa, en la compasión humana y en la posición cínica. Como les digo, este lugar es una utopía. Toda moralización de las pasiones tiene una imposibilidad, al ser en algún punto un no poder ser posible para lo humano. De hecho, los cínicos lo saben. La virtud o la sabiduría solamente pueden endilgársele a los dioses o al sabio, pero en ningún momento ninguno de los cínicos que expone Diógenes Laercios, ninguno de ellos se llama sabio. Como lo decía Sócrates, para ellos la sabiduría es más bien un motivo de búsqueda, un horizonte, un pretexto, una posibilidad de deseo de ser alguien de un modo particular. En ningún modo vemos en el libro de Diógenes Laercio, de Vidas de los filósofos más ilustres, una presentación de santidad o de perfección en los cínicos, sino que se muestran sus lados, digamos, humanos y contradictorios. A Diógenes se lo tacha varias veces de vanidoso, de pretencioso y de querer seguidores. Lo pone en boca de Platón. De Antístenes, por ejemplo, parece ser o se estima que asesinó o es la causa de la muerte de Melito, o de uno de los conspiradores para la muerte de Sócrates. Quizás del tema de la muerte y el cinismo hablaremos más adelante en otro video. Como sea, el cinismo no es haber alcanzado la virtud, porque el cínico no es ni Dios ni sabio, es un deseo de sabiduría. En ese sentido cumplen la definición de filosofía, quieren la sabiduría, tienen algunas nociones de virtud que intentan alcanzar. El cinismo no es, como cualquier sistema filosófico antiguo, un alcance pleno de la sabiduría, sino un deseo constante por la sabiduría, un pretexto para caminar. Así pues que ni los cínicos son sabios, aspiran a ella, a la sabiduría, a la sapiencia. Sabemos bien que para el cinismo la virtud consiste en obrar conforme con la naturaleza y segundo, el cínico, dice Antístenes, o el sabio para el cínico, no es aquel que se somete a las leyes de las instituciones humanas, kimenil nomi, sino que es aquel que se somete a la propia ley de virtud que él tiene para sí. Esta sería la definición de sabio para el cinismo. Por eso el cínico se hace mendigo, para hacerse responsable de sí mismo y de su virtud. En este sentido, el cinismo implica vivir bien por convicción, como hubiera dicho Kant en su noción de mayoría de edad, en su texto que es la respuesta a la pregunta que es la ilustración, es un no estar dependiendo de las leyes humanas, ni del derecho, ni de la moral, sino de obrar por convicción a la ley de la virtud que él tiene para sí, muy parecido a lo que Kant iba a decir del imperativo categórico, obrar por convencimiento. En este sentido, esa es la imposibilidad del cumplimiento del cinismo y de cualquier deontología o de cualquier utopía. El cínico sabe que no todo el mundo quiere ser cínico. El cínico sabe que el cinismo es un fenómeno urbano. El cinismo nace en la polis. Y en ese sentido, el cinismo no puede ser entendido como usualmente la gente considera ingenuamente, y es que el cinismo, porque yo lo dije en el video pasado, todo cinismo es en cierta medida un anarquismo. Y la gente suele entender el anarquismo como un destruir cualquier sistema o cualquier forma de legislación. En la definición de sabio del cínico quizás sí hay algo de que ya no hay necesidad del sistema, ni de leyes, ni de derecho, porque todos habrían alcanzado cierta mayoría de edad y cierta virtud. Pero el cínico sabe que no todo el mundo es cínico, que no todo el mundo quiere ser cínico y mucho menos quienes gobiernan. Por eso el cinismo no es una destrucción de la sociedad, sino que el cinismo, primero, surge de la polis, es un fenómeno urbano, y se dirige a la polis. Querer destruir a la polis es de algún modo también querer destruir
al cinismo mismo. Y los cínicos tienen como ideal de la convivencia el hecho de que los seres humanos vivan como hermanos y se respeten amorosamente. De hecho, el eros es uno, el eros como amor carnal y como posibilidad de amor heredado de Sócrates, pero del amor de eros, de verdad, del amor sexual, del amor del ímpetu, del amor por querer abrazar al otro también, y del amor impúdico. Que los seres humanos se amen. De hecho, dice que el ser humano bueno es digno de eros, dice Antístenes. Axierastos, o axios, o digno de eros, axierastos, es el hombre bueno, el hombre agazón, dirá Antístenes. Decir que el ideal del cinismo es el eros, es un ideal erótico, no se nos puede olvidar eso. El cinismo tiene como ideal entonces que los seres humanos vivan como hermanos, y a ese ideal de que los seres humanos vivan como hermanos eróticamente lo llaman ellos con un término en griego que ellos no se inventaron, pero que acuñan para darle una semántica particular en el cinismo, la simbolitía, o el verbo to simboliteveste. La simboliteia es vivir todos en la polis, pudiendo caber todos con las posibilidades poéticas, pero ya no sometidos a una ley moral única del Estado y del derecho. Es una ley por convicción erótica y una ley por convicción filantrópica. Aquí es donde está, digamos, el ideal, la imposibilidad del cinismo, pues porque en ninguna época ha logrado eso. Y yo no creo que todos quieran ese ideal. Al ser humano le gusta mucho dominar a los demás y convencerlo de las casillas de nacionalismos, de virtudes, de moralinas, etc. Como el cínico sabe que ese ideal implica volverse un mendigo, volverse un exiliado, renegar un poco de las leyes, no, un poco no, renegar de las leyes del derecho, renegar de los gobiernos, renegar de quienes gobiernan, renegar de las casillas de moral, de virtud, de premios, de función, de funcionalidad, de servicio, de obsecuencia, se dirigen al amo entendido de forma caricaturesca, al rey del momento, al tirano del momento. En este caso Alejandro Magno para el encuentro de Antístenes y de Diógenes el cínico. No, de Antístenes no, solo de Diógenes de Sinope. El cínico sabe que no todo el mundo quiere ser cínico, y el cínico sabe que mucho menos un gobernante, ya que el gobernante tiene que seguir defendiendo las ideas de nacionalidad, defendiendo la idea de ejército, defendiendo la idea de guerra, y para eso tiene que convencer a la sociedad de que es bueno pertenecer a una polis, tener una nacionalidad, tener unos valores, para poder justificar sus guerras, para poder justificar sus guerras disque justas, sus desarrollos de nación, etc. Y decirle a la gente que es bueno morir por eso. El cínico, recuerden que no quiere ninguna de esas ideas de nacionalidad, de familia, solo hay un género, lo humano, para el cínico. Entonces, el cínico se dirige al amo, incluso de manera desparpajada y de manera ramplona. Sí para incomodarlo, sí para decirle que existe el cinismo, pero sobre todo para hacerle una petición. Allí molestando un poco al poder, allí molestando al poder diciéndole usted puede hacer que los demás se sometan, pero no a mí, no al cínico. Una vez que he alcanzado mi noción de virtud, ya nadie puede arrebatármela, como diría Antístenes. ¿Qué le pide el cínico al amo? Que si bien no puede ser un cínico, al menos sea un buen amo. Es decir, que hay una petición de un buen gobierno. Esto explica, por ejemplo, la preocupación de Diógenes, de Antístenes, de Crates y de todos los demás cínicos por escribir sobre el buen gobierno. El ideal del buen gobierno para el cínico, si bien todos estos libros se han perdido y no sabemos qué decían, podemos deducir de qué pudieron haber hablado por las enseñanzas cínicas que tenemos en el libro de Diógenes Laercio y de otras fuentes. Obviamente el ideal será poder vivir erótica y hermanadamente en la polis, pudiendo caber todos con la idea solamente de ser humano que vive conforme con la naturaleza. A este ideal lo llamarán simbolitía o simpoliteia. Pero mientras no, le piden al amo que gobierne bien, que haga leyes que tiendan a la educación para despertar, a la educación
para cumplir la virtud por convicción y no a las leyes de conveniencias de algunos personajes o reyes de turno. En pocas palabras, el cínico, incomodando un poco al poder, espera que el poder despierte un poco para que, si no puede ser cínico, al menos sea filantrópico, para que sus leyes al menos permitan la diferencia, permitan la convivencia en la polis. Puesto que el gobernante, lo he dicho ya varias veces, no puede ser cínico, y de los ciudadanos no todos querrán el cinismo. Entonces, al menos que se garantice la posibilidad de que todos los seres humanos, hombres y mujeres por igual, porque esto para el cinismo es muy importante, la virtud es la misma para el hombre y para la mujer tirantístenes. Esto quiere decir simplemente que sustancialmente los seres humanos no son sino una cosa, posibilidad de virtud y un solo género. Ya lo dije en el video anterior, no existe diferencia sustancial entre el hombre y la mujer para el cínico. Son iguales en todo, en posibilidad de virtud y en humanidad. Así de sencillo. Y por eso en libertad. La petición entonces del cínico es que al menos mientras haya polis gobernadas tal como se están gobernando, el amo sea un buen amo. Diógenes Laercio dice por allá al final de su libro, en el capítulo sexto, pero del final del capítulo sexto dice que el cinismo y el estoicismo se parecen mucho, y de hecho Zenón, el fundador del cinismo, fue discípulo, creo, si no estoy cometiendo error, de un cínico. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que el cinismo, incluso en su modo más exacerbado, que es el de Diógenes, tiene muchas restricciones frente a los placeres y tiene muchas preocupaciones por cómo gobernarse a sí mismo y cómo gobernar a los demás mientras que haya una cierta noción de justicia. El cinismo y el estoicismo se preocupan mucho por cómo gobernarse bien, y mientras que el ser humano no lo haya entendido, por cómo gobernar bien. Digo esto porque recuerdo al emperador Marco Aurelio. El emperador Marco Aurelio no quería ser emperador, pero asumió ese lugar y quiso hacer las leyes que les permitieran a los seres humanos una igualdad substancial de derechos. Es decir, que yo siento que uno puede entender un poco también en qué sentido querrían los cínicos un buen gobierno mientras que cada ser humano llegaba a la mayoría de edad, en términos de Kant. Para concluir, la definición de amo y de poder que tienen los cínicos no es solamente la definición caricaturesca o clásica de poder, vertical de arriba hacia abajo, sino que también entienden que no todo poder necesariamente implica, como dije en el video anterior, un abuso de poder, citando a Van Dijk. Que puede haber amos, personas en esos lugares instituidos que pueden ser buenos amos y que pueden hacer uso del poder sin abusar del poder, y que pueden hacer reflexiones éticas acerca de la igualdad consubstancial e intrínseca de la humanidad. Esto mientras que el ser humano todavía quiere despertar o individualmente decide hacerse cínico, porque si hay una cosa particular en la filosofía griega, la virtud no puede obligarse a través de la ley, del mismo modo que el amor. Yo no puedo obligar a nadie a que me ame, eso sería un secuestro, sería un hostigamiento, sería coacción. El amor hacia otro ser humano, así como el amor por la virtud, tiene que salir como convicción de cada persona. En este sentido, la ley no basta, la ley es insuficiente, y por eso la ley no garantiza la virtud de ningún ciudadano. Una ley que diga no matarás no garantiza que se acabe el asesinato. Una ley que diga no robarás los impuestos de los demás no garantiza que la gente no robe. Que esa es un poco la ceguera del ser humano ingenuo politológicamente hablando o políticamente hablando. Creer que hay que ir reforzando las leyes para garantizar la virtud y la convivencia en la sociedad. La justicia, la virtud son como el amor, tienen que aflorar genuinamente en el sujeto que la desea. Pero bueno, eso será otro tema. Por lo pronto, el cínico entiende que hay posibilidades de ser un buen amo.
como lo entendió, por ejemplo, en el estoicismo Marco Aurelio. Pero que el cinismo es una superación incluso de cualquier posibilidad institucional. Es aquí donde yo siento que hay una utopía cínica. Recuerden, la utopía no es un término negativo ni peyorativo. Es un pretexto filosófico, es una manera de desear y una manera de caminar. Hasta aquí el tema por hoy. Muchas gracias por seguir el video. Kalinictasas, ya.